La tragedia continúa en Falconia, lugar en donde Sonia y compañía yacían reunidos en lo alto de las murallas. Manteniendo la mirada hacia el firmamento, ellos contemplan la llegada de su amado señor Griffith, quien ahora cargaba entre sus brazos a una misteriosa doncella durmiente. Al mismo tiempo de esto, pero a miles de kilómetros de ahí, regresamos al hipocampo. Tras darse cuenta de que Guts se había encerrado y con el temor de que algo terrible le estuviera ocurriendo, Shirke se desprende de su cuerpo físico y entra a la habitación, solo para un instante después verse envuelta por las desgarradoras memorias que ahora mismo abrumaban la mente del guerrero. Sin que se lo esperase, de un momento a otro en medio de la oscuridad, la imagen del halcón aparece, y tan solo un segundo después es engullida por los gigantescos colmillos de una bestia. Con el mayor esfuerzo posible, Shirke trata de mantenerse cerca, pero para su desgracia lo único que logra atestiguar es la desesperación del espadachín, quien antes de caer derrumbado exclama que todo lo que hizo no sirvió para nada. Sin otra opción, el resto de tripulantes regresan para apoyar en las labores del barco, y mientras que la brujita evitaba caer en la resignación, el guerrero yacía tumbado y despojado de cualquier pequeño ápice de esperanza. De regreso a Falconia, Casca es envuelta por un sueño difuso en el que se muestra el momento en el que fue secuestrada. Sorprendida, ella despierta, pero por desgracia su memoria estaba tan nublada que ni siquiera sabía por qué estaba en ese lugar. En medio de su confusión, ella recibe la bienvenida por parte de un grupo de sirvientas quienes después de vestirla la guían por el castillo, presentándole de paso al árbol del mundo, al cual también conocían con el nombre de árbol Helix. Tras dar unos cuantos pasos más, ellas se topan con una tropa de soldados que se disponían a salir del reino. Al verlos y escuchar el nombre de la banda del halcón, Casca derrama unas lágrimas, aunque a pesar de ello sus memorias seguían sin regresar. En el transcurso del día, la joven es llevada a distintos lugares en donde todo parecía seguir calmado, hasta que de repente, mientras tomaba un baño, un fugaz recuerdo la hace ver a las personas que estuvieron a su lado hace tan solo unos cuantos días. Confundida, ella se concentra y trata de excavar más en sus pensamientos, así que tan solo unos minutos después, y acompañada de un grito desgarrador, su mente finalmente es liberada. Desesperada, Casca corre en busca de una salida, topándose de inmediato con un grupo de guardias que no hacen más que quedar sorprendidos ante el salvajismo de la mujer, quien en un solo parpadeo ataca y corta el brazo de uno de ellos. Cubierta en lágrimas de angustia, la morenita exclama que tenía que regresar al lado de Guts, pero por desgracia antes de siquiera poder continuar, cae desplomada. Al instante siguiente, ella vuelve a despertar en la misma habitación de antes, otra vez con sus memorias difusas y sin saber por qué estaba en este lugar. En el exterior, Arvain le informa a su señor que el pájaro había vuelto a dormir dentro de su jaula, cosa que es bien recibida por sus compañeros a excepción de Zot, quien parecía tener cierta discrepancia con lo que estaba pasando. Tal y como si todo lo que ocurriera fuera parte de su voluntad, Griffith tan solo asiente, y mirando hacia el gigantesco árbol Helix, anuncia que su próximo viaje sería hacia el este. Otra vez en el hipocampo, la vida de los tripulantes ya no corría peligro, pero aún así, la caída de la isla de los elfos causó que todos los habitantes de ese lugar empezaran a perder sus poderes. Afortunadamente, al no estar ligados a ese sitio, Shirke, Farnese, Pake y Valera no se vieron afectados por este hecho, así que siendo ahora la mejor capacitada en cuestiones mágicas, la Peliverde se dispone a realizar un ritual que le permitiría expandir su percepción para así dar con el paradero de Casca. Situada en medio de un círculo mágico y dejando su cuerpo al cuidado de su aprendiz, la pequeña hechicera se desliga del plano terrenal y asciende hacia las enormes ramas del árbol Helix, las cuales de inmediato le dejan en claro que toda la energía del mundo estaba fluyendo hacia un solo lugar. Al mismo tiempo de esto, la conciencia de Guts vuelve a ser visitada por la bestia de la oscuridad, la cual sin ningún titubeo le dice que lo que él ansiaba era poder. Sabiendo que si seguía así caería en la locura absoluta, el guerrero logra ponerse de pie e intenta atacar al monstruo, pero nuevamente su espada es detenida por la trágica figura del halcón de la luz. Completamente quebrado, el hombre vuelve a caer, y de inmediato el animal se acerca a él burlándose y diciéndole que ese hierro lo estaba conteniendo, por lo que si quería dejar atrás su inutilidad, debía entregarle su carne, huesos e incluso su propia alma. Repentinamente, en medio de este discurso, una serie de cadenas y ganchos destrozan las ventanas de la bodega, la cual en solo un instante se ve invadida por una tropa de soldados Kushan. En la cubierta principal, Serpico e Isidro se dan cuenta de esto, y usando su agilidad logran sortear a los intrusos y bajan hacia el piso inferior, aunque al llegar ahí tan solo son testigos de cómo sus compañeros ya habían sido completamente abrumados.
En una recámara contigua, los Kushan toman por sorpresa y reducen a Hasan y los demás hombres que vigilaban a Guts, por lo que una vez hecho esto, derriban la puerta y se adentran en la oscuridad de la habitación. A pesar de su estado actual, la sola imagen del guerrero y el enorme trozo de metal al que llamaba espada alertan a los soldados, quienes de manera temblorosa se disponen a encadenarlo. En poco menos de un minuto, todos los tripulantes son llevados a la cubierta, incluida la brujita, la cual aún seguía en trance y corría un grave peligro. Ante esto, Roderick trata de negociar con los invasores, pero debido a que estos no hablaban su idioma, acaba fracasando. Pese a ello, él logra reconocerlos como miembros del Imperio Kushan, aunque viendo lo que estaba pasando, algo no le terminaba de cuadrar. Según lo que él sabía, esta tribu se caracterizaba por su violencia y falta de misericordia, por lo que el simple hecho de que ellos aún estuvieran ilesos significaba que los intrusos estaban aquí con otro tipo de propósito. Resulta que las tropas que abordaron el hipocampo en realidad estaban siendo comandadas por Silat, el joven líder de los Bakirakas que logró escapar de Falconia. Gracias a una predicción de Daiba, él se enteró que un barco desconocido se adentraría en su zona marítima, así que desconociendo el origen de este navío y por consejo del Barbón, decidió movilizar a todas sus fuerzas navales. Mientras él avanzaba, en el hipocampo los tripulantes no hacen más que mostrar su angustia luego de ver cómo aquel guerrero imbatible ahora yacía reducido a un prisionero débil y tembloroso. Sin poder aguantar más, Isidro rompe en llanto pidiéndole al hombre que tanto admiraba que levante su espada y pelee. Sin embargo, a pesar de sus gritos, estas palabras no llegan a ningún sitio. En medio de esto, Roderick y Serpico se ven sorprendidos cuando escuchan que uno de los invasores hablaba su mismo idioma, siendo este nada más y nada menos que Rickert, quien tras ver de cerca a su antiguo compañero no logra contener su tristeza. Con el fin de mejorar esta situación, el jovencito le dice a los demás soldados que estas personas no representaban ningún peligro, por lo que finalmente son liberados. Con las cosas más calmadas, el rubiecito relata que él nació en Midland, pero que por ciertas razones terminó uniéndose al ejército Kushan. Tras esto, él explica la razón por la que su barco fue atacado, agregando que aunque no fuera una amenaza, igualmente debían permanecer apresados. Sabiendo esto, los extranjeros son subidos a varios botes, así que estando bañados por la destellante luz del amanecer, todos son guiados hacia la misteriosa tierra de los Bakiraka. Sin enterarse de lo que estaba pasando, Guts vuelve a recobrar la conciencia dentro del plano astral. Rápidamente, él se da cuenta de que estaba siendo arrastrado por una fuerza mayor, pero en ese momento Shirke se aparece ante él y le ayuda a mantenerse estable. Tras este evento, el hombre finalmente despierta, solo para darse cuenta de que ahora yacía encadenado dentro de un calabozo. En el exterior y al enterarse de esto, Rickert pide que su amigo sea sacado de ese lugar, pero Silat le responde que él sabía de primera mano lo peligroso que podía ser el espadachín negro, así que por ahora debía permanecer encerrado tanto por la seguridad de ellos como por la del mismo Guts. Dicho esto, el grupo se dirige hacia una habitación en donde todos los prisioneros se encontraban alrededor de Shirke, quien hasta ahora no había despertado. Sin poder hacer mucho por ella, los demás se limitan a informar acerca de lo ocurrido con la isla de los elfos. Acto seguido, Silat le explica a Roderick que su viaje había llegado a su fin y que ellos ahora eran refugiados, por lo que según lo que dictaban sus costumbres, a partir de este momento debían servir al ejército Kushan. Como parte de ello, Daiba recibe el permiso de acoger a todas las brujas y brujos con la intención de comandarlos e incrementar su fuerza militar. Hecho esto, los demás son guiados hacia otra sala, dándose a medio camino una pequeña plática entre Puck y Rickert, quien al no recibir respuesta acerca del paradero de Casca deduce que algo debió pasar con Griffith. Luego de dar algunos cuantos pasos más, Silat se detiene en seco y habla acerca del albino, explicando que a pesar de que este poseía un poder inconmensurable, estaba usando sus tropas humanas para acabar con los seres que vivían más allá de su reino, cosa que solo revelaba que él en realidad sentía temor por aquello que estaba fuera de su conocimiento. Por ese motivo, él destruyó la isla de los elfos, y de igual manera también haría lo mismo con los Kushan, por lo que ahora mismo ellos estaban reclutando tropas y armamento para poder enfrentarlo, declarando así que dentro de poco sus fuerzas se dirigirían hacia una guerra en contra de Falconia y su infame líder, el tan vanagloriado Halcón de la Luz.